Muy bien, entonces vamos a dar inicio, profesora Ribay, si quiere, por favor, entonces tome la palabra. Ok, de nuevo, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Bueno, para mí es un especial gusto presentar a mi queridísimo amigo, doctor Alan Castellano. El doctor Castellano es médico cirujano de la Universidad del Zulia, realizó tanto su maestría como doctorado en ciencias médicas en la misma universidad. Es profesor titular jubilado de Luz, profesor de psicología en la Universidad Rafael Urdaneta y profesor colaborador de la maestría en genética humana del Instituto de Genética Humana, Facultad de Medicina en Luz. Se desempeñó como director del Instituto de Investigaciones Biológicas y ha sido coordinador en el laboratorio de microscopía electrónica de la misma universidad. Ha participado en más de 20 proyectos de investigación y como expositor en más de 50 congresos científicos nacionales e internacionales. El doctor Castellano fue presidente de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis y también del Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía. Este agrupa a países desde Canadá hasta Argentina. Es editor asociado y revisor árbitro de Acta Microscópica, que es la revista oficial del CIACEN y también de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. También pertenece al comité editor de la revista Croisatia de la Universidad Francisco de Miranda y de la revista venezolana de neurociencias de Luz. Ha sido autor de 42 trabajos libres y conferencias publicadas en memorias y en revistas científicas no indexadas. Y ha publicado más de 32 artículos originales de investigación en revistas científicas nacionales e internacionales. Ha escrito un par de libros, entre ellos el libro Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis, Bosquejo Histórico, y otro de el capítulo de un libro que pueden ver al final de la imagen que tenemos colocada. Y además, entre sus muchas cualidades, es amante y gran conocedor del género música, óperas, suites y también, por supuesto, música ligera. Y otro aspecto conocido por nosotros, pues, es su buen gusto por la buena comida. Entonces, dejamos con nosotros al doctor Alan Castellano. Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias a la amiga y colega Caribay Urbina por esa presentación de lujo que me ha hecho. De verdad que para mí es un honor participar, casi podría decir que retomar lo que habíamos tomado en diciembre. Y yo quiero agradecer a la Sociedad Venezolana en Microscopía y Microanálisis su gentileza al invitarme a participar para hablarles sobre la historia de la sociedad, de nuestra Sociedad Venezolana en Microscopía y Microanálisis, que está en este año, está arribando ya a sus 50 años. Se puede decir que este es el año jubilar de nuestra sociedad científica.
Ok, sí, aquí un problemita aquí que no avanzaba la imagen. Entonces, la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica justamente maneja esa herramienta importantísima que es la microscopía electrónica, el microscopio electrónico. Ese es nuestro instrumento. Y para situarnos en realidad en lo que ha sido la historia de la microscopía electrónica en nuestro país, vamos a recoger algo de los antecedentes históricos. En 1948, la Universidad del Zulia, que estaba bajo la gestión del rector Jesús Enrique Lozada, adquiere el primer microscopio electrónico de Venezuela. Un microscopio electrónico que vale la pena recordarlo, tiene, lamentablemente nunca fue instalado. El microscopio quedó en los cajones de madera, donde arribó por el puerto de Maracaibo, y en el Paraninfo de la vieja Universidad del Zulia, situado allá en La Ciega, en el casco histórico de Maracaibo, allí quedó el microscopio y nunca se armó, nunca fue instalado. Y en cierta forma eso es algo de lo que nuestro colega, el doctor García Tamayo, habla de que es muestra de lo que él llama la entropía tropical que se da en nuestros países latinoamericanos. ¿Por qué motivo ese microscopio nunca fue instalado? Eso es una cosa que inconcebible. Pero ese microscopio quedó allí y nunca fue instalado. Pero es el primer microscopio. Después de eso saltamos al año 50. Entre el año 50 y el 58 es cuando tenemos a un zuliano que se había preparado justamente como médico en Alemania y se interesó por la microscopía electrónica. Lo tenemos en el país, tratando justamente de eso, de levantar la microscopía electrónica en Venezuela. Y justamente él funda el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales, el IFNIC, en los Altos de Pipe, en el estado Miranda. Allí, en una localización a la que él le pareció era la más apropiada, llegó y después de escoger el sitio, concientizó a la gente de la época para que lo apoyara en la construcción de ese centro. Se adquirieron 3 microscopios electrónicos, un RCA, 2 Siemens, y se fabricaron lo que fue parte justamente de su aporte a la humanidad, que fueron justamente las cuchillas de diamante. Allí comenzó la fabricación de las primeras cuchillas de diamante. Es más, los que han estado cerca del IBIC deben recordar que había un área de ese instituto donde estaban los bancos de trabajo que había dejado el mismo Fernández Morán, donde se fabricaban las cuchillas de diamante. Como lamentablemente eso no se actualizó, pues las cuchillas fueron superadas en calidad por otras y eso se vino un poco abajo. Pero allí se fabricaron las primeras cuchillas y se da para ese periodo las primeras publicaciones del doctor Humberto Fernández Morán. Posteriormente saltamos al año 59, del año 59 al 68. Ha caído la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y entonces tenemos que aquel IFNIC se va a transformar en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Se da la preparación entonces de los investigadores en ultraestructura que desde el IBIC van a irse a desplazar a las diferentes regiones del país para fundar las unidades, centros e institutos de microscopía electrónica. Es en el seno de esa institución que fundara Fernández Morán, donde se van a preparar los futuros capitanes o líderes pues, de estas instituciones de microscopía electrónica en toda la geografía nacional. Vale recordar que algunos de los profesores que se encargaron de esa preparación fueron Luis Manuel Carbonell, Tamotu Imaeda, Gloria Villegas, Frida Herold y el doctor Mitsuo Ogura. En esa imagen, en esa diapo, tienen ustedes al doctor Carbonell, arriba a la izquierda tienen a la doctora Gloria Villegas frente a un Elmiscope, tienen al doctor Ogura, recordado doctor Ogura, y una imagen allí que es una reunión de investigadores y técnicos del Departamento de Patología Experimental en que se le estaba dando la despedida al doctor José Antonio Serrano, quien iría a la ULA
a fundar su centro de microscopía electrónica. Allí podemos observar a la doctora Castejón, muy sonriente, y al doctor Serrano, que estaba siendo despedido para que fuera ya a su tierra natal a continuar pues con el desarrollo de la microscopía. Algunos investigadores formados en el IBIC que organizaron los laboratorios de investigación en microscopía electrónica son el doctor Orlando y Aide Viloria Castejón, el Instituto de Investigaciones Clínicas de Luz, situado en el edificio del Hospital Universitario, el doctor Jorge García Tamayo, por el Sanatorio Antituberculoso del Zulia, Fortunato Rosa, por la Universidad Central de Caracas, César Alemán, del Hospital Vargas en Caracas, Leandro Potenza, del Hospital Militar, y José Antonio Serrano, de la Universidad de los Andes, en Mérida. Aquí aparece en esa imagen José Antonio con su microscopio. Aparece José Antonio Serrano, aparece Jorge García Tamayo en el Sanatorio Antituberculoso y Orlando Castejón frente a su microscopio. Es importante subrayar pues, que el hecho de que la microscopía que comenzó por aquella inquietud del sabio zuliano en Altos de Pipe fue dando sus frutos por las diferentes regiones de Venezuela. Fue creciendo y casi siempre bajo el amparo de las casas de estudio, de las universidades. Tenemos que de los años 68 y al 78, por un orden cronológico, tenemos que se da la creación de varios de estos centros y unidades de microscopía electrónica. El Centro de Microscopía Electrónica de la Facultad de Ciencias de la UCB, fundado por el doctor Mitsuo Ogura en 1963. Poco antes, fue bastante pionero en esto. La creación del Instituto de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia en el Hospital Universitario de Maracaibo, por Américo Negrete, Orlando Castejón y Aide Viloria Castejón desde el año 1964. La creación del Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de los Andes, por José Antonio Serrano en 1968. La creación del Laboratorio de Microscopía Electrónica del Sanatorio Antituberculoso de Maracaibo, por Jorge García Tamayo en el 68. Allí aparece, en esas imágenes, aparecen justamente en la ULA, el Centro de Microscopía Electrónica, dando su primer curso. Porque es que esta gente que se forma en el IBIC y que sale a sus regiones a fundar los centros de microscopía electrónica, no lo dejó allí solo con fines de utilidad o de servicio, sino de fines docentes. Entonces comienza justamente la realización de cursos de microscopía electrónica en las diferentes regiones a cargo precisamente de esta generación formada en el IBIC. En la imagen inferior ven al doctor Castejón trabajando con el GEM 100B de la Unidad de Investigaciones Biológicas, que posteriormente se transformaría en un instituto, el actual Instituto de Investigaciones Biológicas. Posteriormente, entonces, en el año 71, en octubre de 1971, se da la fundación de la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica. La Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica, antecesora de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis, se funda en Mérida, en un saloncito de la Facultad de Odontología que había sido prestado al Centro de Microscopía Electrónica del doctor Serrano, y allí se funda entonces la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica en octubre de 1971. De manera pues que en este octubre de este año estaremos nosotros arribando pues a los 50 años de nuestra sociedad científica. También en 1971, en noviembre, se crea la Unidad de Investigaciones Biológicas, que hoy es instituto, en la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, por los doctores Castejón y Aide Viloria Castejón. Se da también en 1972 la fundación de la Sociedad Latinoamericana de Microscopía Electrónica, por Orlando Castejón y José Antonio Serrano, presidente y secretario general respectivamente. Se realiza el primer Congreso Latinoamericano y Venezolano de Microscopía Electrónica en mayo de 1972
y la revista de microscopía electrónica, que se escogería como la publicación oficial de la Sociedad Venezolana de Microscopía y de la Sociedad Latinoamericana en mayo del 72. Y esta fecha es importante recordarla porque esta Sociedad Latinoamericana de Microscopía Electrónica, que funcionó durante unos años, fue el antecesor, la antecesora de lo que posteriormente se llamó el CIASEM, el Comité Interamericano de Sociedades de Microscopía. Es que es importante recordarlo. Y la realización de ese primer congreso latinoamericano y venezolano sería el primer congreso, se puede decir el antecedente de los congresos del CIASEM. La revista de microscopía electrónica, lamentablemente por problemas de recursos en Venezuela, no pudo continuar, se vieron pocos números y en realidad pues, se la llevaron los colegas de Argentina, y en Argentina bajo el nombre de Biocel, la revista continuó su publicación hasta el día de hoy. Allí tenemos en la parte superior a la doctora Aide Viloria de Castejón frente a su amado fotomicroscopio, y en la parte inferior el doctor Serrano con su grupo allá en la ULA. Lo que tienen acá es el acta fundacional de la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica, ¿no? Y comienza así: nosotros, Pedro Rincón Gutiérrez, Rosa Mendoza Briceño, Ernesto Palacio, Cecilia Daguer de Escorza, y así José Antonio Serrano, y así sucesivamente, reunidos en aquel saloncito de la Facultad de Odontología, fundaron en octubre de 1971 la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica. El nombre de Pedro Rincón Gutiérrez, para quienes no lo conocen, él era el rector de la Universidad de los Andes en esa fecha. Famoso Perucho, muy querido todavía por la comunidad merideña, uno de las personas, de los rectores de mayor significado allá en la Universidad de los Andes. Vamos a hablar ahora de las juntas directivas. Las juntas directivas que se han encargado de guiar la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica y posteriormente la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. Toda sociedad científica debe justamente ser guiada por un grupo de colegas, de personas que justamente van a acometer lo que son las partes administrativas y a preocuparse por la reunión de sus miembros y el producto de sus reuniones científicas. Es así como de aquel periodo inicial de 1971 a 1973, la primera junta directiva estuvo conformada por José Antonio Serrano de la ULA como coordinador, Frank Rowling del IBIC, secretario de Actas y Correspondencia, Fortunato Rosa de la UCB como suplente, Rosa Virginia Mendoza de la ULA, que todavía está haciendo frente por allá en el Centro de Microscopía Electrónica, Ernesto Palacio Prus de la ULA era suplente. El doctor Palacio Prus para la época era un bachiller, pero ya estaba muy interesado en la ultraestructura, y estaba por ahí Luis Manuel Carbonell del IBI, su secretario de Relaciones Públicas, doctor Mitsuo Ogura de la UCB, suplente. Él no pudo estar en Mérida presente, pero dejó su constancia escrita. Orlando Castejón por la Universidad del Zulia, coordinador de eventos y publicaciones, y Estanislao del Conte por Luz también como suplente. De esa directiva, de esa primera directiva, bueno, ellos se encargan de organizar el primer Congreso Venezolano de Microscopía Electrónica, el primer Congreso Latinoamericano de Microscopía Electrónica, y se crea la revista de Microscopía Electrónica, que pasa a ser el órgano oficial de las sociedades venezolanas y latinoamericana de microscopía electrónica en mayo de 1972. Allí tienen una foto de la portada de esa primera revista de microscopía electrónica y una fotografía de un evento social, justamente de ese primer congreso latinoamericano, donde aparece el doctor y la doctora Castejón al lado de los representantes de la firma Yeol. Casi siempre la gente interesada, la gente seria de las casas comerciales han estado al lado de nuestros colegas en los congresos de microscopía electrónica, apoyándonos.
vale la pena un momento para resaltar. Esa primera junta directiva va a continuar en ejercicio hasta 1986. Pero en ese transcurso de tiempo va a nacer en el oriente del país un centro de microscopía electrónica adscrito a la Universidad de Oriente, fundado por la una de las colegas más dinámicas, Dios mío, que podamos, me cabe el término decir, hemos tenido nosotros en este país, no se encuentra en Venezuela, que es la doctora Susan Tai. En 1982, ella crea el Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de Oriente. Actualmente es el IPCAUDO, el Instituto de Investigación en Biomedicina y Ciencias Aplicadas de la UDO, y en el interín va a realizarse el 6º Congreso Latinoamericano de Microscopía Electrónica en Maracaibo en 1984. Yo estaba comenzando el posgrado, tuve la dicha de participar en ese Congreso Latinoamericano. Ahí está en la fotografía la imagen del IPCAUDO, que lamentablemente pasó por un asalto hace poco tiempo, pero bueno, ya se está recuperando, gracias a Dios. Tenemos que del periodo 1986 al 88, tenemos una nueva junta directiva, producto justamente de la asamblea realizada durante la celebración de las segundas Jornadas Nacionales de Microscopía Electrónica, jornadas que se organizaron en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela en 1986. Estas jornadas que se le deben principalmente al doctor Ogura y a su grupo del Centro de Microscopía Electrónica fueron un éxito y permitió retomar aquel empuje inicial que se había dado en 1971, tomarlo de una manera decisiva. Después de esta fecha, después de la celebración de esta segunda jornada, el movimiento de nuestra sociedad venezolana no volvió a tener un cese ni un lapso. Desde ese momento, nuestros congresos se hicieron sin ninguna falla y se comenzó a atender lo que era justamente la participación de los miembros, de los colegas miembros y de todos los que se acercaban a la microscopía electrónica. Ese es un trabajo muy importante que la sociedad tiene que siempre recordar. En la mano del doctor Ogura, los que asistimos a aquellos congresos, este fue mi primer congreso nacional al que yo asistí, las segundas jornadas venezolanas. Bueno, se llamaban jornadas de microscopía electrónica. Sí. El doctor Ogura se ponía en un escritorito en la entrada, muchas veces, y si le daba el trabajo del escritorio a alguno de los otros que lo acompañaban, pero era a llevar la cuenta de los miembros, de los colegas, de los interesados, de los que se suscribían, pendiente de sus materiales. Siempre recordaremos al doctor Ogura sentado en ese escritorito. De manera que hay que hacer lo que es la historia de la humanidad, no es más que la suma de lo que hacen los seres humanos. Importante. Y eso hay que recordarlo siempre. Para el periodo 89-90 tenemos a otra junta directiva. Se realizan las terceras jornadas nacionales en microscopía electrónica en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, en el IBIC, en 1988. Y tenemos electa esta nueva junta directiva que la coordina el doctor Mitsuo Ogura, Antonio Bretaña, trabajaba en la UCB para entonces, Raúl Colina de la UCB, Francisco Gil del IBIC, Susan Tai de la UDO, Enrique Arciniega, Víctor Gómez, Benjamín Hidalgo, Tatiana Mérida y Carlos Rojas como suplentes. Aquí tenemos ya algunos de los colegas que están con nosotros en estos tiempos. Algunos no están con nosotros, se han ido lamentablemente, pero ya a partir de estas directivas, el movimiento ya de los eventos científicos y de las asambleas y de las directivas se hace sin pausa. Tenemos que para el periodo siguiente, 91 a 92,
se va a realizar las cuartas jornadas nacionales de microscopía electrónica en el Hotel Los Bordones en Cumaná en 1990. Esas jornadas marcan un hito en lo que eran los eventos científicos. Nosotros habíamos tenido los eventos científicos en microscopía electrónica desde el que el doctor Ogura organizó la segunda jornada como un evento de los colegas que hacemos microscopía electrónica en el país. Pero a partir de las cuartas jornadas nacionales que organiza Susan Tai con su equipo y que se da en el Hotel Los Bordones en Cumaná, los eventos nuestros se trasladan al área justamente internacional. Hay una participación de colegas internacionales, la mayoría eran relacionados y muy amigos, muy afines a Susan. Y entonces esa jornada, esas cuartas jornadas, son prácticamente, yo creo que la mayoría de los que estuvieron allí van a estar de acuerdo conmigo, es el primer evento científico de la sociedad venezolana que debió haberse llamado ya Congreso. La participación masiva, entusiasta de todos los colegas y la calidad de los conferencistas internacionales marcaron ese evento. La directiva electa durante la asamblea realizada en esa cuarta jornada quedó integrada por la doctora Susan Tai como presidente, Francisco Yegres de la Universidad Francisco de Miranda, secretario, y Víctor Gómez, Tatiana Mérida, Mauro Briceño, Luis Silva, Zoraida de Ibarra y mi persona en el justamente integrando pues la directiva de esa justamente de la sociedad venezolana a partir de entonces. Para esos años se da un movimiento aquí en el Zulia que es importante destacar, porque fue único en el sentido de que no se fundaron otros capítulos regionales. Quizás el doctor Ogura avisoró que podía darse este asunto, pero no hubo, fue solo el capítulo zuliano el que se fundó para 1990 en Maracaibo. Y hay que reconocer aquí, recordar el trabajo de la doctora Irene Longa, del ingeniero Orlando Pérez, por el Centro de Estudios de Corrosión, y de algunos miembros del Instituto de Investigaciones Biológicas y del Centro de Estudios de Corrosión, que entusiastamente participaron. Ese capítulo zuliano no solamente se quedó en el área universitaria, sino que entusiasmó también a las empresas básicas e instituciones que estaban en el área zuliana, como el INSIT, SICASI, PDVSA Occidente, Pequiven, Indesca, participaban activamente en las reuniones del capítulo enviando a sus miembros. Estuvo activo durante 10 años y los miembros participaron con numerosos trabajos de investigación y eventos nacionales e internacionales. Ese capítulo, aparte de eso, contó también con la ayuda muy entusiasta del Centro de Microscopía Electrónica Dr. Mitsuo Ogura, porque los miembros del centro participaban en nuestros cursos. El capítulo nos dio a nosotros la posibilidad de trasladar los cursos que se daban en la región central allá al Zulia. Y el doctor Ogura y Caribay, Carlos Rojas, Héctor Finol, Gema, se trasladaban al Zulia para justamente dictar esos cursos allá en la región zuliana. Dictamos una cantidad grande de cursos. En esa fotografía que ustedes ven a un doctor Ogura muy sonriente. Él se encantaba en realidad. Nosotros le conocíamos los gustos y por eso lo llevamos a comer pescado frito a un sitio donde lo hacen muy sabroso allá. Y el doctor Ogura estuvo presente en nuestro capítulo durante el tiempo que él funcionó. Es más, vale la pena recordar que el doctor Ogura incluso preparó un reglamento para funcionamiento de los capítulos que debe estar en algún sitio de la Secretaría de la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica. Lamentablemente no hubo otro capítulo. La siguiente actividad son las 5ª Jornadas Nacionales de Microscopía Electrónica
en la Facultad de Ciencias de la Universidad de los Andes, en La Hechicera, en el núcleo de La Hechicera, en 1992. Durante la realización de esas quintas jornadas nacionales, se elige una nueva directiva que va a manejar justamente a la sociedad venezolana por los periodos 93 y 94. Orlando Pérez pasa a ser por Luz presidente, Freddy Sánchez por el IBIC secretario, integran también Mitsuo Ogura por la UCB, Gema González por la UCB, Víctor Gómez por SIDOR, Antonio Bretaña por la Simón Rodríguez, Sonia Camero por la UCB, Susan Tai, editora jefe de Acta Microscópica, porque Acta Microscópica nace durante justamente esas quintas jornadas nacionales. Ya les voy a decir por qué. Y mi persona también. O sea, en esa junta directiva del periodo 93-94. Esas quintas jornadas se hicieron junto a un evento internacional. Un evento internacional que podemos considerar es el primer justamente Congreso Internacional de Microscopía Electrónica, apartando del latinoamericano que se había celebrado en el 72, el primer congreso que se da en nuestro país. Y por sugerencia de Susan, ella lo llamó Primer Congreso Atlántico de Microscopía Electrónica. Yo siempre insisto con los colegas del continente en que ese primer Congreso Atlántico fue el primer CIACEM. El primer CIACEM. Recuerdo perfectamente incluso el aula, el auditorio donde se reunieron Yacamán por México, Wanderley de Sousa por Brasil y otros colegas de Latinoamérica, donde se fundó ese comité y donde nació Acta Microscópica. De manera que no me cabe la menor duda que ese primer Congreso Atlántico que se hizo junto a las quintas jornadas fue el primer CIACEM de la historia. Allí tienen en la imagen la portada de la revista Acta Microscópica, cuya jefa actualmente es Gema González, lo hace maravillosamente, y una institución que se creó en el marco del Congreso, que es el Laboratorio de Análisis Químico y Estructural de Materiales, en la LACEM, de la Universidad de los Andes, donde Mauro Briceño, Andrés Eloy Mora y Orozco estuvieron al frente de él. Todavía está presente allá. Para el siguiente evento científico se hace justamente en Maracaibo. Regresa el evento a Maracaibo y son las sextas jornadas nacionales de microscopía electrónica. Esas sextas jornadas nacionales de microscopía electrónica se realizan en el Hotel Maruma de Maracaibo en 1994. Y durante la asamblea de ese evento se elige una nueva directiva, la cual quedó conformada por Héctor Finol, nuestro amigo y entrañable y querido desaparecido el año pasado. La preside Héctor, Blanca Müller, secretaria, Freddy Sánchez, el IBIC, Mitsuo Ogura por la UCB, Carlos Rojas por la UCB, Rudy Castillo por UDO Guayana, Nelly Montiel, nuestra ultramicrotomista por Luz, y mi persona. En esa asamblea se decide denominar congresos a nuestros eventos científicos. Como esas jornadas habían crecido tanto, ya las jornadas no tenían ya mucho recuerdo, eran verdaderos congresos. Entonces, a partir de allí se decide denominar congresos a esos eventos nuestros bianuales. Y la doctora Susan Tai funda el IDECID de la Universidad Simón Rodríguez. Por cierto, aquí un comentario anecdótico. En ese congreso realizado en Maracaibo, en el Maruma, varios de los colegas de la región central del país y de otros fue que vinieron a conocer un plato muy típico de acá, de los maracuyos, que se llama patacón, el patacón. Y se los digo a manera anecdótica porque ellos estuvieron acá y se fueron muy gratamente impresionados después de probar el patacón zuliano. Bueno, los que nos visiten yo puedo conducirlos para que se coma uno bueno. Bueno, para la celebración del 7º Congreso Venezolano de Microscopía Electrónica en el Hotel Ucaima, el siguiente congreso se realizó en Valencia en 1996 y se eligió a una nueva junta directiva. En ese caso la presidía mi persona,
y me acompañaban Mitsuo Ogura, Héctor Finol, Carlos Rojas, Andrés Eloy Mora por la ULA, César Ecolasante por la ULA, Freddy Sánchez por el IBI, Caribay Urbina por la UCB y Gema González. Y se escogió allí durante ese congreso como sede para el próximo congreso de microscopía a Caracas, como sede a Caracas para 1998. Pero como ya previamente en Guayaquil, Ecuador, se había escogido a Margarita como sede del próximo CIACEN, entonces se decidió unificar, reunir ambos congresos para hacerlos juntos en Margarita, ¿no? Entonces tenemos que se realiza ese 8º Congreso Venezolano de Microscopía Electrónica en el Hotel Hilton de Margarita en septiembre de 1999, junto al 5º Congreso Interamericano de Microscopía Electrónica. Fueron congresos verdaderamente memorables, apoteósicos. En ese marco de ese Hotel Hilton, no sé si ustedes lo conocen, pero verdaderamente quedaron bastante bien. Se elige como junta directiva para ese periodo que se iba a prolongar después, hasta el 2004, a Caribay Urbina como presidente, Gema González secretaria, a Pimali Felibert de la Universidad de Carabobo. Pimali ya no está con nosotros, murió hace algunos años. María Palmar de Luz, Benjamín Hidalgo por la UDO, Rosario Ávila por la ULA, Orlando Castejón, Héctor Mérida, Paola Tonino y Rubén Marcano son elegidos como vocales. Entonces, por motivos de tipo coyuntural y baja asistencia en los momentos de la asamblea, se prorroga el tiempo de vigencia de los miembros de la directiva para el siguiente evento, que se va a realizar justamente en Cumaná, en noviembre del año 2000. ¿No? El 9º Congreso Venezolano en Microscopía Electrónica en el Hotel Cumanagoto Hesperia de Cumaná, en noviembre del 2000. Y posteriormente, en el 2002, en octubre, se realiza el 10º Congreso Venezolano en Microscopía Electrónica en Maracaibo. Vuelve el evento a Maracaibo y durante la asamblea realizada en ese 10º Congreso es cuando se decide cambiar el nombre de la Sociedad Venezolana de Microscopía Electrónica a Sociedad Venezolana de Microscopía. En cierta forma, había venido animando a las sociedades científicas de todo el continente el hecho de incluir a los que hacían microscopía óptica también, y la microscopía óptica había venido desarrollándose. Entonces consideraron que si se llamaba Sociedad de Microscopía, iba a incluirlos también a ellos. De manera pues que se decide cambiar el nombre de la sociedad a Sociedad Venezolana de Microscopía. En la foto que aparece allí, en la parte derecha hacia arriba, está el acto de instalación de ese 5º Congreso Interamericano del CIACEN, celebrado en Margarita. Posteriormente tenemos la celebración del 11º Congreso Venezolano de Microscopía en el Instituto de Estudios Avanzados en el IDEA, en Caracas, que fue en octubre del 2004. Allí está la portada del libro de memoria del Congreso, y durante la asamblea realizada se escoge a una nueva junta directiva. Pasa a la presidencia el compañero, colega, amigo y primazo Freddy Sánchez, presidente. Pregúntenle a él por qué lo llamo primo. Posteriormente, María Palmar queda como secretaria, Caribay Urbina atiende finanzas y Gema González, Paola Tonino por la UCB, Sonia Camero por la UCB, Ernesto Valiente, que falleció hace algunos años, y mi persona integramos esta junta directiva del 2005 al 2006. Allí pueden ver en la foto a un Freddy muy sonriente, ahí frente a su microscopio, en su trabajo habitual. Después de la realización del 11º Congreso, entonces tenemos el siguiente evento científico, siguiente congreso, que va a realizarse por primera vez en esa área del país donde no habíamos estado anteriormente. Se hace en Sidor, en Puerto Ordaz, en noviembre del año 2006, el 12º Congreso Venezolano de Microscopía. Y
en la asamblea se elige a una nueva directiva para el periodo 2007-2008, que la encabeza el colega Benjamín Hidalgo de la UDO, presidente, César Colasante de la ULA, vicepresidente, Solange Paredes, secretaria. Tenemos a Solange allí en la parte inferior derecha. Palminio Rodríguez del IDECID, Marisela Granados del IBI, Carlos Rojas de la UCB, Zoila B. Duque por el INCID de acá del Zulia, Gloria Basanta de SIDOR, la tenemos allí también abajo a la izquierda, muy sonriente. Caribay Urbina pasa a la Secretaría Permanente de la UCB y Gema González queda con su cargo de editor en jefe de Acta Microscópica. Conveniente hablar de la Secretaría Permanente. ¿Por qué se crea una Secretaría Permanente en la Sociedad Venezolana de Microscopía? Porque resulta que la sociedad, cuando comienza, tenía una secretaría que era itinerante. La secretaría de la sociedad, de nuestra sociedad científica, dependía del sitio donde estaba el presidente que resultara electo. Lógicamente, eso causaba que lo que eran papeleos y una serie de cosas que se deben llevar en toda sociedad científica se movían con esa presidencia. No sé exactamente de dónde nació, qué fue la idea, si fue el doctor Ogura o Caribay o de alguien que dijo que debíamos tener una secretaría permanente en algún sitio del país donde pudieran justamente descansar todos los papeles, todos los documentos, todo eso que es importante en una sociedad científica. Entonces escogimos pues a la región central del país porque precisamente en Caracas se le hacía más fácil a los colegas de las diferentes regiones del país llegar a Caracas, ¿no? Llegar a Caracas, de manera pues que desde entonces, desde este periodo, comienza a manejarse la Secretaría Permanente de nuestra sociedad venezolana en microscopía. Para el siguiente periodo, tenemos nosotros que el compañero César Colasante va por razones estrictamente personales, él va a renunciar y entonces va a asumir como encargada de la presidencia la colega Zoila B. Duque. Se encuentra en Canadá actualmente, no está en el país. Pero en esta directiva, para llevar las riendas de nuestra sociedad del periodo 2009-2010, quedaron como presidentes Césares, Zoila B. Duque como vicepresidenta, que pasa después a presidenta, Rudy Castillo por la UDO Guayana, Andrés Eloy Mora de la ULA, Palminio Rodríguez de la Simón Rodríguez, Carlos Rojas de la UCB, Solange Paredes de la UDO y Gloria Basanta de SIDOR. Continuamos nuestro periplo por la historia de nuestra sociedad científica y tenemos que en Cumaná vuelve el Congreso de Microscopía Electrónica a Cumaná y se realiza el 13º Congreso en el Hotel Nueva Toledo Suite en noviembre del 2008. Aquí tienen la portada del libro de memorias del programa. En este evento científico realizado en Cumaná nace algo que ha continuado en nuestra historia como sociedad científica y que me parece que es muy, muy importante, que es el programa de microscopía para niños. Es de llevarle justamente a los niños a todo nivel, secundaria, primaria, llevarle unas charlas didácticas sobre la microscopía. Es posible que y ya se ha dado el caso, porque me lo han reportado algunos colegas, que algunos de esos muchachos, después que crecen, cuando llegan a la universidad, se acercan a los centros de microscopía electrónica. Y quizás eso fue lo que animó al programa, que sirviera de semillero para los futuros microscopistas de este país. Tenemos que el siguiente congreso se realiza en Mérida, en el Hotel La Pedregosa. Es el 14º Congreso Venezolano en Microscopía y Microanálisis. Se realiza entonces en noviembre del 2010, bajo el patrocinio de la Universidad de los Andes. Eso que está allí es la portada del tríptico informativo.
Posteriormente, el 15º Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis se va a dar en el Hotel Miranda, en Coro, en la raíz de Venezuela, como le gusta decir a los coreanos, en julio del 2012. Durante la asamblea de ese 15º Congreso se elige una nueva directiva que la va a encabezar Caribay Urbina, ser la presidenta, Gabriel Arismendi Luz, patólogo de acá de Maracaibo, como vicepresidente, Solange Paredes por la UDO, Antonio Monsalve del IBIC, Sonia Camero por la UCB, Andrés Eloy Mora por la ULA, Héctor Finol por la UCB y Carlos Rojas por la UCB. Allí tiene la portada del programa del evento. Ante la situación justamente de baja asistencia y participación de los miembros en la asamblea, se entonces prorroga el tiempo de vigencia de los miembros de la actual directiva, que continuaron entonces más allá. Aquí los tienen, fotografiados, los miembros de esa directiva que prorrogaron. Esta es una de las cosas que acontece justamente en el trabajo diario de las sociedades científicas, que es la participación de los miembros. Y es una de las cosas hacia las cuales debe ir más el trabajo de las sociedades científicas, es justamente a entusiasmar a los miembros, a entusiasmar para que participen siempre. Porque las sociedades científicas son producto precisamente del aporte de los miembros, de la participación intelectual de los miembros. Entonces, una sociedad científica sin suficientes miembros o con apatía por parte de los colegas no se va a sostener en el tiempo. Entonces, es una de las cosas que generalmente se ha presentado, y esto no ha sido solo un detalle de nuestra sociedad, esto ha sido algo permanente en todas las sociedades científicas de Venezuela. Posteriormente, el 16º Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis se va a realizar en la isla de Margarita, en octubre del 2015, y se va a dar junto al 13º Congreso Interamericano de Microscopía Electrónica del CIACEM del 2015. Este congreso debió haberse realizado en el 2014, pero por las mismas razones del anterior, que se celebró en el Hilton, también se decidió correrlo para hacerlo junto con el CIACEM del 2015. Ese es el programa, la portada del programa final del Congreso del CIACEM, y tienen ahí a la izquierda un hermoso atardecer, de esos atardeceres típicos de Margarita que yo pude inmortalizar allí en mi telefonito celular. Posteriormente, entonces, se da el caso de que tenemos entonces que durante la asamblea del 16º Convenio se acordó también que la participación era muy exigua de los miembros de la sociedad, y entonces debía prorrogarse el tiempo de vigencia de los miembros de la Junta Directiva hasta diciembre del 2016. En esa fotografía que tienen ustedes allí aparecen 3 colegas latinoamericanos de mucho peso, grandes amigos, el colega Luis Felipe Jiménez y el colega José Reyes Gasca de la Universidad Autónoma de México, y el colega Capani, Francisco Capani de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Estuvieron presentes durante el Congreso en Margarita. Continuamos en nuestro bosquejo histórico y tenemos que el periodo 2017-2018 va a tener una nueva directiva, ¿no? Se escoge durante la realización del 17º Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis, que se celebró en la Facultad de Ciencias de la UCB en Caracas en octubre del 2016, ¿no? Esa nueva directiva quedó encabezada por Caribay como presidenta, mi persona como vicepresidente, Luz Marina Rojas por la UDO, Antonio Monsalve por el IBIC, Gloria Basanta por SIDOR, y Carlos Rojas de la UCB pasa a la Secretaría Permanente de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis. Allí estaba justamente la portada del programa, del evento. Y durante la celebración de ese congreso, tenemos que se da, justamente continúa pues
el exitoso programa de la microscopía para niños. Ahí tienen algunos de los participantes, ¿no?, en alguna escalera de allí, del núcleo de allí de la Facultad de Ciencias de la UCB. Posteriormente tenemos el periodo en el cual queda justamente el periodo en el cual está la actual directiva de la Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis, que es electa durante la celebración del 18º Congreso Venezolano de Microscopía y Microanálisis. O sea, ese 18º se celebró en el Hotel Miranda en Cumaná en julio del 2018. Yo lamentablemente no pude estar presente allí, pero durante la asamblea celebrada en el marco de ese 18º Congreso, se eligió esta nueva directiva, que es la directiva actual, encabezada por Luz Marina Rojas, presidenta, Gloria Basanta de Sidor, vicepresidenta, Blanca Rojas de Gascue, de la UDO, Antonio Monsalve del IBIC, Glenn Rodríguez por la Simón Bolívar, Linda Gil, UNEXPO, Carlos Rojas por la UCB y Caribay Urbina continúa con la Secretaría Permanente. Aquí tenemos abajo a la izquierda, tienen una imagen del acto de instalación del Congreso en Cumaná, donde aparece, entre otras, aparece Caribay y la rectora de la Universidad de Oriente, a su lado con otras importantes figuras durante ese acto. Y a la derecha tienen pues una imagen de algunas de las charlas que se hicieron justamente durante el evento realizado en Cumaná. Hay que decir que la actual junta directiva, electa en julio entonces del 2018, tuvo que asumir una responsabilidad grande: la no realización del Conveni 19 durante el pasado año, debido a la pandemia. Y eso es algo que quedará siempre registrado en la historia de nuestra sociedad científica. Porque, como ustedes se fijaron, desde la segunda jornada nacionales de microscopía electrónica no se habían parado los eventos nuestros. Pero la situación justamente de la pandemia y la situación de la cuarentena y de la encerrona, como la llamo yo, pues nos obligó a que nosotros tuviéramos que vernos por esta vía, por la vía virtual. Lo importante es que la junta directiva tuvo la iniciativa de que nos siguiéramos viendo por vía virtual. Y es así como desde el 9 de julio del año pasado se han realizado una serie de exitosas microconferencias. Aquí en esta imagen tienen ustedes pues el resumen o el afiche de la que expuso nuestro colega y amigo Freddy Sánchez Misle, ¿no?, que trataba precisamente sobre la policromía de la COVID-19, ¿no? Y en la parte inferior derecha tienen justamente el grupo de personas justamente que participaron. De manera pues que lo importante es precisamente que la sociedad ha mantenido el contacto y la comunicación con sus miembros. Y eso es muy, muy importante. Lo que yo les he resumido acá, en este bosquejo, se publicó por la editorial académica española hace 3 años, con el título de precisamente esto: Sociedad Venezolana de Microscopía y Microanálisis, bosquejo histórico. Y quería decirles, para finalizar, que lo grande de la sociedad científica es lo que aportan sus miembros. Los miembros que están físicamente en este mundo y los que no están. De manera pues que es importante no olvidarlos y tenerlos presentes. Allí tienen a los fundadores, tienen a José Antonio Serrano arriba a la izquierda, a Orlando Castejón a la derecha, al doctor Ogura abajo a la izquierda, y allí tienen al doctor Ernesto Palacios Prus también. Su nombre está en la placa que identifica el Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de los Andes. Tenemos colegas que se han ido más recientemente, sobre todo el año pasado. El año pasado nos golpeó fuerte. Esta última imagen es la imagen que me emociona
Y es justamente una imagen con una micrografía electrónica, contraste negativo, del doctor Humberto Fernández Morán. Aquí aparecen, señalizadas por él, lo que él llamó en su momento partículas elementales. Partículas elementales. A comienzos de los años 60 se habían comenzado a ver las mitocondrias, las plantas energéticas de todas las células vivas, pero no se conocían los elementos internos. El doctor Fernández Morán, con sus microscopios y sus técnicas, descubre esos elementos que él llama partículas elementales. Y así se identificaron en los libros de bioquímica de la época. Cuando yo estudié bioquímica a partir del año 74, mi libro de bioquímica de Leininger hablaba de las partículas elementales y que habían sido descubiertas por Humberto Fernández Morán. Hoy sabemos que son las cabezas de las ATPasas, donde se realiza nada menos y nada más que la fosforilación oxidativa. O sea, donde se realiza precisamente el aporte energético para todos los organismos vivos. Y estas imágenes él las llevó al Congreso del año 61 en Kioto, Japón, un congreso de biología celular, donde él las dio a conocer. Por eso me pareció que era un motivo muy hermoso para despedir esta charla. Bueno, muchísimas gracias a todos y estamos atentos a sus preguntas.